Mis hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo, ¿no es cierto?, a este culto del día miércoles 12 de agosto, en el nombre del Señor. Primeramente, ¿cierto?, saludando a nuestros pastores de nuestra iglesia, ¿cierto?, nuestro pastor Miguel, su esposa, nuestra pastora Loísa, su esposo, ¿cierto?, pastor Jorge, y a todos los oficiales en el nombre del Señor. Vamos a comenzar, ¿cierto?, este culto alabando al Señor con una alabanza en el nombre del Señor. ¿Cómo empieza ahora? Está golpeando. Está golpeando. Abre la puerta de tu corazón. Está tocando. Si quieres puedes tú abrir. Él con ternura te dice: yo estoy a la puerta. Y si le abrimos, cenaremos por él. Y si lo sientes, está en el aire su presencia, como un estruendo de muchas aguas turbulentas. Pero al entrar en mí solo me invade el gozo, se humedecen mis ojos y comienzo a llorar. Llorar. Somos templos y moradas, apartado en santidad para Él, esperando su venida, y añoramos día a día para estar con Él, porque nada en este mundo se compara con lo hermoso de servirle a Él, de alabarle, de cantarle a mi Rey. Está en el aire una presencia muy hermosa, es poderosa, que no se puede resistir. Corre por mi interior, como lo dice la Escritura, y al estallar solo te puedo alabar. Con esta entonación que nace dentro de mi alma, para mi Dios que solo pudo darme calma, y más allá de las estrellas seguiremos alabando por siempre al Cordero de Dios, de Dios. Somos templos y moradas, apartado en santidad para Él, esperando su venida, y añoramos día a día para estar con Él, porque nada en este mundo se compara con lo hermoso de sentirle a Él, de alabarle, de cantarle a Él. Bien, mis hermanos, damos gracias, ¿cierto?, a Dios por lo ayudado en esta hora para poder también entonar esta alabanza. Amén. A su nombre. En esta hora, ¿cierto?, voy a concederle la oportunidad a mi esposo para que él, ¿no es cierto?, salude y también, ¿no es cierto?, para que realice la oración, ¿no es cierto?, para poder también entregar su palabra en este día. Bueno, hermanos,
primeramente alabo y glorifico el nombre de Dios porque me tiene en esta instancia trabajando con mi esposa en este culto familiar. Y primeramente saludo a nuestro pastor Miguel Espinosa, nuestra pastora Clara Gómez, nuestros pastores Jorge Jerez y Eloísa Espinosa, oficiales y hermanos que están, ¿cierto?, conectados y van a ver este trabajo en el nombre del Señor. Les deseo la más rica bendición a todos y esperando que este día, ¿cierto?, sea de bendición en todo lo que se haga, porque creo que el pueblo está necesitado de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga mucho, ¿cierto?, desde el niño hasta el más adulto, que va a ver este trabajo en el nombre del Señor. Y esperando, ¿cierto?, que lo que llegue a nuestro corazón lo podamos, ¿cierto?, atesorar, porque hay ansia, ¿cierto?, de alabar al Señor en un templo, hay ansia, ¿cierto?, de compartir, como que se ve lejana todavía, ¿cierto?, esa posibilidad, pero confiamos en el Señor que pronto, ¿cierto?, vamos a estar reunidos alabando al Señor como Él se lo merece, porque seríamos mentirosos que en el hogar alabamos al Señor como lo alabamos en la iglesia, y yo por mi parte no es así, y yo ansío mucho estar, ¿cierto?, alabando al Señor en armonía, y esperando, ¿cierto?, que se bendiga a mi esposa en este trabajo, ¿cierto?, que va a ser en este día, que la palabra, ¿cierto?, pueda ser escuchada y que pueda ser también, ¿cierto?, ella por obra en nuestra vida, esperando, ¿cierto?, que en este trabajo que vamos a realizar, ¿cierto?, a nivel familiar, también darle fuerza a mis hermanos que también se preparen para también trabajar el Señor mediante, ¿cierto?, este argumento que nos da esta tecnología, que nos da este Señor para poder comunicarnos, ¿cierto?, con nuestros hermanos. Así que, hermanos, queremos decirle que en este trabajo, ¿cierto?, seamos todos bendecidos en el nombre del Señor y le dejo la oportunidad a mi hermana Angélica en el nombre del ¿Te Señor. vas a hacer la oración? Bueno, vamos a hacer una oración, ¿cierto?, ahora también para dar inicio a esto, en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, amado Santísimo Salvador Jesús, en esta hora eterno Padre, estamos ante su presencia, Señor bendito Jesús, Señor, humillado ante usted, bendito Padre, por el único fin, amado Jesús, de darle gracias por todo lo que ha entregado a nuestra vida, amado Padre. Pero también en esta hora necesitamos, amado Jesús, su ayuda, Señor, para que todo lo que se haga no sea en forma humana, Señor, no por nuestras palabras, bendito Salvador Jesús, sino que usted impulse, amado Jesús, Señor, dentro a nuestros corazones para poder emitir palabras suyas, Padre amado, que su palabra que va a entregar mi hermana sea bendición para aquellos corazones afligidos, desesperados, amado Jesús, amado eterno, muchos piensan que no tienen salida, bendito Padre, pero más a usted tiene en su palabra, amado Jesús, la solución para muchos problemas que nos atormentan, amado Jesús, día a día. Pido a usted, bendito Padre, que, amado Jesús, pueda bendecir a aquellos hogares, mi Señor bendito, que necesitan de usted, Señor, aquellos hogares que no se pronuncian a través, Padre Santo, de este grupo que tenemos, Señor, de comunicación, bendito Padre, pero sabemos que tal vez, Señor, escuchan lo que se hace, Señor, pero pedimos por ellos, Señor, amado Jesús, para que usted les bendiga, Padre Santo, para que usted les dé la fuerza, amado Jesús, Señor, para que puedan también, amado Jesús, trabajarle a usted, mi amado Padre eterno. Le pido en esta hora que usted pueda bendecir, Señor, amado Jesús, mi familia, este hogar, Señor, que es declarado para usted, bendito Padre Santísimo, Salvador Jesús, para que podamos, Señor, juntos alabar su nombre, amado eterno, día a día, bendito Salvador. Ayúdanos, Señor, también en estos momentos, amado Jesús, Señor, pero confiamos en usted, bendito Padre, que saldremos victoriosos día a día, amado Jesús, Señor. Yo le pido ahora, en esta hora, amado Jesús, Señor, una bendición por este trabajo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, ahora cierto, de forma inmediata vamos a dar lectura a la palabra del Señor, el cual en este día la vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a dar lectura, cierto, a algunos versículos en el nombre del Señor. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y él le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto,
expulsados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Bien, el Señor, cierto, añada bendición a su palabra. La verdad, mis hermanos, es una palabra muy conocida, ¿no es cierto? Muchas veces exhortada, pero sin embargo siempre cuando uno, ¿cierto?, da una palabra, un mensaje, siempre hay una enseñanza nueva que podamos aprender de ella. Sabemos, ¿cierto?, que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es inspirada por Dios, y si estos versículos, ¿no es cierto?, si este mensaje, el cual fue real, el cual sucedió, ¿no es cierto?, fue escrito porque dice su palabra que aún faltarían hojas, libros, ¿cierto?, en la vida, ¿cierto?, en la historia de los milagros, ¿cierto?, de las sanidades que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Y esto fue, ¿no es cierto?, notado, escrito, ¿no es cierto?, inspirado, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, un episodio, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, en un momento, ¿no es cierto?, cuando Él volvía, ¿no es cierto?, del templo, dice, y dice que Él enseñaba, mis hermanos, a grandes multitudes. Había momentos, episodios, ¿no es cierto?, circunstancias donde Él solamente se reunía con sus discípulos, que generalmente dice que era en el Getsemaní, ¿no es cierto?, donde Él se reunía con sus discípulos en forma íntima para hablarle a ellos. Pero aquí, ¿no es cierto?, dice que Él se reunía, ¿cierto?, en una forma, ¿cierto?, donde todos, mucha gente, ¿cierto?, del pueblo, los escribas, los saduceos, los fariseos, todos, ¿cierto?, los líderes religiosos que en aquel entonces, ¿cierto?, los judíos, mis hermanos, que se reunían para oír y escucharle, mis hermanos, el mensaje que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, el evangelio que Él andaba predicando. Aquí, ¿no es cierto?, podemos ver un episodio importante, mis hermanos, que fue que estos hombres llevaron, ¿cierto?, a Jesús, llevaron a una mujer, ¿no es cierto?, que fue encontrada en actos, ¿no es cierto?, de adulterio. Sin embargo, dice la palabra del Señor, mis hermanos, que dice que estos hombres, ¿no es cierto?, fueron a entregarla a nuestro Señor Jesucristo, la fueron a entregar al Maestro, y dice que la habían pillado, ¿cierto?, sorprendiéndola en el acto mismo de adulterio. Más, ¿no es cierto?, ellos, ¿no es cierto?, recordaban, mis hermanos, recordaban lo que en la ley mosaica, mis hermanos, salía, ¿no es cierto?, de que cuando una mujer con un hombre, mis hermanos, eran sorprendidos en actos de adulterio, dice que estos, mis hermanos, eran apedreados y tenían que morir. Y esto lo podemos encontrar, ¿no es cierto?, en el libro de Levítico 20:10. En el libro de Levítico 20:10. Dice, y el hombre que adultera con la mujer de otro, y el que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Eso eran las leyes, mis hermanos, que estaban, ¿cierto?, implantadas, que estaban escritas, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, en la ley, ¿cierto?, de los judíos. Y esta ley, mis hermanos, estos hombres la hacían cumplir fielmente, mis hermanos. Pero aquí podemos ver, mis hermanos, que estos hombres solamente llevaron a la mujer. Estos hombres, ¿cierto?, no, en ningún episodio del relato aquí, ¿no es cierto?, que nos habla la palabra del Señor, en ningún momento se relata que llevaron al hombre. Podríamos decir, quizá un acto a lo mejor de machismo, tal vez. ¿Por qué no llevaron al hombre si los dos estaban cometiendo, ¿no es cierto?, el pecado? El pecado, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor que Jesús, ¿no es cierto?, que Jesús, ¿no es cierto?, dice que inclinó su rostro, ¿cierto?, hacia el suelo y empezó a escribir. Y dice que estos hombres insistían en preguntarle, ¿no es cierto?, cuál era, ¿cierto?, su opinión con respecto a esto. Pero Jesús, ¿no es cierto?, en su sabiduría, dice que Él le respondió, ¿no es cierto?, que
que el que estuviera, ¿cierto?, libre de pecado, mis hermanos, que lanzara la primera piedra. Cuando uno habla, mis hermanos, cuando uno se refiere a la palabra pecadores, ¿no es cierto?, por ende, por origen, ¿no es cierto?, por naturaleza misma, el hombre es considerado, ¿no es cierto?, un pecador ante la presencia del Señor. Somos pecadores ante la presencia del Señor. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todos nosotros hemos pecado, ¿cierto? Dice que hemos sido concebidos, ¿no es cierto?, también de esa forma. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a salvarlo, Él vino a liberarlo. Y aquí dice que cuando Jesús le habló estas palabras, dice, pero inclinándose, dice que Él se inclinó hacia el suelo, ¿cierto?, y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba sentado. ¿Por qué? Porque ninguno podía decir yo no tengo pecado, ninguno podía decir yo estoy libre, ninguno podía decir yo estoy santo, ninguno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todos mis hermanos, todos nosotros, ¿cierto?, somos pecadores ante la presencia del Señor. Pero aquí, ¿no es cierto?, lo relata la palabra, que estos hombres, si meditamos en profundidad, si escudriñamos la palabra, mis hermanos, ¿por qué estos hombres solamente llevaron a la mujer? ¿Por qué no llevaron al hombre también? Y aquí, ¿no es cierto?, podemos decir, mis hermanos, que sabemos, ¿cierto?, que los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos que eran en ese entonces, ¿cierto?, los componentes del Sanedrín, ellos andaban buscando, mis hermanos, a ellos les interesaba lo que Jesús andaba predicando, pero ellos querían ver en qué error pillar a nuestro Señor Jesucristo para poder, ¿no es cierto?, acusarle, porque ellos se sentían con una autoridad. Ellos se sentían, mis hermanos, con un derecho, porque la ley para ellos era algo sagrado, mis hermanos. El que incumplía la ley, ¿cierto?, era castigado. Hay muchas leyes, ¿cierto?, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, mis hermanos, que quizás, mis hermanos, fueron muy duras. Pero dice la palabra del Señor que estos hombres solamente llevaron a la mujer, mis hermanos. Yo pienso y creo, mis hermanos, a través de la Escritura, que ellos solamente la llevaron para ver cuál era la opinión que tenía Jesús con respecto a esto. ¿Cuál era la opinión, mis hermanos? Porque no llevaron al hombre, sino que solamente llevaron a la mujer, siendo que ambos, ¿cierto?, estaban cometiendo un acto de adulterio, que ante los ojos del Señor es un pecado, ¿cierto?, de abominación, mis hermanos, ante los ojos del Señor. Recordemos que en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, sale que los fornicarios, los adúlteros, mis hermanos, los homicidas, los perros, los hechiceros, los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, mis hermanos, dentro de todos esos pecados, ¿quién no lo ha tenido, mis hermanos? Porque Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que cuál era la labor de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y cuál era la labor, ¿no es cierto?, en el libro en el Evangelio, ¿cierto?, de San Juan, mis hermanos, 3:16, aquí podemos tener la respuesta, ¿no es cierto?, ¿a qué vino Jesús al mundo, nuestro Señor Jesucristo? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Dice que Él no vino a condenar al mundo, dice que Él vino, ¿no es cierto?, a salvar, ¿no es cierto?, dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia, ¿no es cierto? Entonces, esa era la labor de nuestro Señor Jesucristo, de venir, ¿cierto?, a salvar al mundo por Él, mis hermanos. Y a través, ¿cierto?, de su sangre preciosa que fue derramada allí en la cruz, ¿no es cierto?, dice que Él, por eso dice que Él se presenta como un abogado. Un abogado, mis hermanos, no condena, mis hermanos. Un abogado, ¿cierto?, trata de buscar, ¿no es cierto?, de hacer nuestra defensa día tras día, mis hermanos. Nuestra defensa, ¿no es cierto?, ante nuestro Dios. Y por eso dice que ante la presencia del Señor, dice que cuando estamos con Cristo, cuando estamos bajo la cobertura de Él, dice que Dios no mira, ¿cierto?, los errores que están en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿cierto?, ya lo limpió, ya lo ha lavado, ya lo ha limpiado. A esta mujer le dijo, ni yo te condeno, le dijo. Claro, ni yo te condeno, porque era Dios, mis hermanos, Él es Dios. Porque muchas veces, ¿no es cierto?, estos hombres, ¿cierto?, agarraron la piedra. Sabemos que la piedra también, ¿cierto?, era un elemento fundamental, ¿cierto?, también en el pueblo judío, mis hermanos. Era para apiedrar, ¿no es cierto?, para acusar. Y estos hombres, ¿cierto?, lo tuvieron que arrojar porque ninguno estaba libre de pecado.
Ahora nosotros no podemos saber cuánta cantidad de gente había en aquel lugar, mis hermanos, cuántas personas, porque imagínense, el castigo, ¿cierto? Era apedrear hasta ya darle muerte. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros, mis hermanos, somos salvos. Que a través de Él, ¿no es cierto?, nosotros ya no hemos sido condenados, sino que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Ahora sí lo podemos ver, mis hermanos, en la forma espiritual, mis hermanos. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, nosotros tomamos la piedra y arrojamos, ¿no es cierto?, al hermano, a la hermana, muchas veces, mis hermanos? Que el Señor los ayude, que el Señor, ¿no es cierto?, los bendiga, mis hermanos. Porque sabemos también que tenemos una nube de testigos también que lo está acusando día tras día, que lo está mirando, mis hermanos, en qué vamos a caer, en qué vamos a fallar, mis hermanos. Pero también la palabra dice, ¿cierto?, que nosotros tenemos que mirar, ¿cierto?, la viga de nuestro propio ojo primero y después mirar la del resto, mis hermanos. Porque así lo dice la palabra del Señor. Y hoy día, ¿no es cierto?, podemos ver, ¿no es cierto?, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, dentro de los episodios en los que relata la Escritura, mis hermanos, dice la palabra del Señor que Jesús en 3 ocasiones solamente se menciona en la Biblia que Jesús escribió con su mano, mis hermanos, que fue, ¿no es cierto?, cuando Él escribió las tablas de la ley y cuando estaba, ¿no es cierto?, en el libro de Daniel, cuando Él escribió la Escritura, ¿cierto?, en la pared al rey Balsasar, cuando Él estaba, ¿no es cierto?, haciendo este gran banquete y que solamente el profeta Daniel, ¿no es cierto?, él pudo interpretar lo que Dios había escrito, ¿cierto?, con su puño y letra, mis hermanos, en la pared, que fue, ¿no es cierto?, que el reino se iba a terminar y hasta ahí, ¿cierto?, iba a llegar su reinado, mis hermanos. Y lo que escribe Dios, mis hermanos, es ley, mis hermanos. Entonces, a lo mejor es una incógnita. ¿Qué es lo que pudo haber escrito nuestro Señor Jesucristo cuando inclinó su rostro en la tierra? No sabemos lo que pudo haber escrito. Pero lo que escribió yo pienso, mis hermanos, que fue algo interesante, mis hermanos, algo importante. En esta hora, ¿no es cierto?, el Señor los sea bendiciendo, mis hermanos, porque dice que Él cada día, mis hermanos, Él renueva su misericordia para con nosotros, que Él renueva, ¿cierto?, su amor para con nosotros, mis hermanos, y dice que Él lo ama a todos. Él no hace diferencia de personas, mis hermanos, Él lo ama a todos por iguales. El hombre, la mujer hace diferencia de persona, pero Dios no, mis hermanos, porque hasta cuando, ¿cierto?, venga la segunda venida del Señor, dice que Él va a apartar, ¿cierto?, a las ovejas, ¿no es cierto?, y al otro lado, ¿no es cierto?, va a apartar, ¿no es cierto?, a los que no han servido al Señor. ¿Por qué? Porque dice que por gracia somos salvos, y no por obra, mis hermanos. ¿Y por qué dice así? Porque para que ninguno se vanaglorie, mis hermanos. Porque estos hombres, mis hermanos, eran hombres vanagloriosos, que muchas cosas las hacían solamente por hacerse vistos, mis hermanos. Y no, ¿no es cierto?, por realmente tener el amor en sus corazones, mis hermanos. Porque el hacer daño a una persona, el dañar, ¿cierto?, a su prójimo, dice que ante los ojos de Jehová no era bueno, mis hermanos. Cuando vemos, ¿cierto?, las tablas de la ley, lo habla mucho, ¿cierto?, del que no podemos mentir, del que tenemos que amar a nuestro Dios, poner en primer lugar. Pero sabemos, ¿cierto?, que en el Nuevo Testamento Dios, ¿no es cierto?, lo redujo en 2 palabras. Amar a tu Dios, ¿cierto?, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, mis hermanos. Así lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, cuando veamos un hermano o una hermana cometer un error, mis hermanos, no, ¿cierto?, tomar la piedra y solamente para acusarle, mis hermanos, porque Jesús no lo hizo y tampoco nosotros debemos hacerlo. En esta hora, ¿cierto?, que el Señor los bendiga cada día. Amén. Oremos, ¿cierto?, por el débil, porque dice que nosotros tenemos, el que está más fuerte, ¿cierto?, tiene que orar por el que está más débil, mis hermanos, para que el Señor, ¿cierto?, le sea dando la fuerza, la fortaleza. Pero también no debemos dejar de mencionar algo importante, mis hermanos, que lo dice la palabra del Señor, que los hijos de Dios se conocen por su fruto, mis hermanos, porque por su fruto seréis conocidos, dice la palabra del Señor. Entonces, en esta hora, ¿no es cierto?, también nosotros tenemos que, de esa manera, demostrar, ¿no es cierto?, el amor y la misericordia a nuestro prójimo, al que no tiene, mis hermanos, al desvalido, al enfermo. Sabemos hoy día, mis hermanos, que recuerdo un mensaje que un día el Señor habló, que por qué solamente orábamos, mis hermanos, no solamente por nuestros problemas, por nuestras cosas, que lo habíamos olvidado de nuestro prójimo, de orar, mis hermanos, porque muchas veces presentamos nuestras peticiones solamente, pero lo olvidamos del que está al lado, mis hermanos.
en esta hora, ¿cierto? El Señor lo sea ayudando a través de esta palabra, lo sea bendiciendo cada día, para no podernos, ¿cierto?, estar muchas veces solamente con el dedo acusador, sino también estar con ese amor, ¿cierto?, para atender al que no tiene el desvalido, mis hermanos, en la oración, en lo que podamos darnos, ¿cierto?, de nuestras vidas, mis hermanos. Y en esta hora aquí he sentido de hablar de su palabra, y sabemos, ¿no es cierto?, que en estos cultos, mis hermanos, se tiene que hacer una oración especial por los enfermos. Mis hermanos, a mí también me han llegado muchas peticiones de personas que están enfermas, de conocidos, mis hermanos, de jóvenes que están conectados a un ventilador, mis hermanos. Y es muy doloroso, mis hermanos, saber, ¿cierto?, que esta enfermedad aún sigue, mis hermanos, y como decía mi esposo, no sabemos cuándo va a terminar, pero sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Los tiempos de Dios Él conoce, mis hermanos, y es aquí, ¿cierto?, donde nosotros debemos orar, debemos clamar por nuestro prójimo, mis hermanos. Sabemos que también dentro de nuestros hermanos conocidos, también dentro de nuestra iglesia, también hay hermanos ancianos que están, que uno dice son más, ¿cierto?, a riesgo a enfermarse, pero también hay jóvenes, ¿cierto?, que están enfermos también, que debemos orar por ellos también. Oremos también, mis hermanos, se ha pedido mucho la oración por nuestra pastora Cristina, mis hermanos, y por qué no decirlo también, ¿no es cierto?, hace poquito día atrás, ¿cierto?, sabemos que días atrás, ¿no es cierto?, también hubo una vecina, ¿cierto?, que falleció, una cuñada, ¿cierto?, de nuestra hermana Eladia Escobar, una persona joven, muy conocida también. Oremos por aquella familia, porque hoy día cuando fallece alguien no es lo mismo cuando fallecía anteriormente, mis hermanos, porque nosotros como hijos de Dios, una de las cosas que debemos acatar, mis hermanos, y ser obedientes, es las leyes también que el hombre impone hoy día sobre nuestra tierra, mis hermanos. Claro que si esa ley está en contra de la palabra de Dios, no. Pero hoy día, ¿cierto?, no debemos reunirlo, no debemos juntarlo, mis hermanos, más de 10, 15 personas, mis hermanos, porque es peligroso. Y si lo hacemos, mis hermanos, estaríamos infringiendo la ley, estaríamos desobedeciendo, mis hermanos, y como hijos de Dios, también estaríamos dando un mal ejemplo, mis hermanos. Porque en Romanos dice, ¿cierto?, que toda autoridad puesta que en la tierra, ¿cierto?, es por voluntad de Dios, mis hermanos, estipulada por Dios. En esta hora, ¿cierto?, oramos por ellos. Oramos también por todos los pastores de nuestra misión, por todas las pastoras, ¿cierto?, que están enfermas también. Oramos por los niños también que están en los hospitales, mis hermanos, por los niños de nuestra iglesia también, para que ellos también cobren ánimo, mis hermanos, para que ellos puedan grabar sus salmos los días sábados también, mis hermanos. Pero yo siempre digo, eso depende también de los padres, mis hermanos. El Señor bendiga a los papás también, que se han preocupado de que sus hijos también puedan participar, de que sus padres también, ¿cierto?, durante el día también le lleven una palabra, ¿cierto?, a sus hijos, mis hermanos, porque ellos son los sacerdotes de sus hogares, y si quieren que sus hijos crezcan en el Evangelio, ¿cierto?, la gran responsabilidad, la mayor responsabilidad están en ellos, mis hermanos. Muchas veces delegamos a otros las responsabilidades, diciendo que nosotros somos los primeros responsables, ¿no es cierto?, de enseñarles la palabra, ¿cierto?, de nuestro Dios a nuestros hijos. El tener que orar también por mis hermanas profetas, mis hermanos, que el Señor les bendiga, porque también hay profetas a nivel de misión que están enfermas, mis hermanos, que hay una mamá y una hija que están conectadas también, mis hermanos, enfermas, ventiladas, mis hermanos, que el Señor las bendiga a ella también, que se está orando por ellos también. Y en esta hora, ¿cierto?, vamos a inclinar nuestro rostro para dar gracias por su palabra y orar, ¿cierto?, por todos los hermanos, ¿cierto?, por la familia de mi hermano Arturo Gómez, mi hermana Erna, ¿cierto?, por mi hermana Elizabeth, que mi hermana Corina, ¿verdad?, también por mi hermana Clorinda Urbina también, ¿no es cierto?, que también está enferma, así que vamos a presentarla. No lo voy a nombrar ahora porque ya todo lo he nombrado, ¿cierto?, por el hermano de mi hermana Mirna también, mis hermanos, también, ¿no es cierto?, por los jóvenes de nuestra iglesia que están enfermos. Orar también por los niños, mis hermanos, de nuestra iglesia que también están enfermos, por mi hermano Luis Pavé, por mi hermana Marta Carrillo, mis hermanos. Amén. Y en esta hora, ¿cierto?, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Así es. Bendito Dios y buen Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente, bendito Dios, primeramente para darte gracias por el consejo de su palabra en esta hora. Sea usted ayudándolo, sea usted fortaleciéndolo, Padre, cada día a través de ella.
En esta hora también, Padre amado, te queremos hacer presente, Padre celestial, por cada uno de los hermanos que he nombrado en esta hora, que están enfermos, bendito Salvador. Padre celestial, sea usted su ayuda, Padre amado, aquellos que están ventilados, Señor, en un hospital, mi Señor amado, sea usted su respirar, Padre celestial. Yo te ruego en esta hora que usted sea con cada uno, mi Señor Jesús amado, de la familia, de los hermanos que te he nombrado, Padre celestial. Así también aquellos hogares que están en decadencia espiritual, mi Señor amado, sea usted, Padre celestial, colocando ese ánimo, ese deseo, esa fuerza, mi Señor amado, para que ellos puedan, bendito Salvador, recobrar nueva fuerza, Padre amado, y caminar, bendito Dios, con usted y servirte, Padre celestial. Mi Señor amado, yo te ruego también, Padre amado, por aquellos, bendito Salvador, mi Señor Jesús amado, que trabajan en los hospitales, por los enfermeros, por los médicos, mi Señor Jesús, porque sabemos que ellos también, Padre amado, corren un alto riesgo, pero sabemos también que usted es poderoso para guardarlo y protegerlo, mi Señor amado. Te rogamos por este país, mi Señor amado, y aún también, Padre amado, te presento, Señor Jesús, el conflicto, Padre amado, que está sucediendo en el sur de nuestro país, mi Señor Jesús amado. Sabemos que tú eres nuestro Dios, mi Señor, único y salvador, Padre celestial, nuestro Señor Jesucristo, Señor amado, único intermediario entre Dios del hombre, Padre amado. Y sabemos que allí también, mi Señor, hay comunidades, Padre amado, mi Señor amado, que adoran la tierra, mi Señor amado, que practican la hechicería, mi Señor Jesús amado, que practican, Señor, el ocultismo, mi Señor Jesús amado, y de eso usted no se agrada, mi Señor Jesús, y de esos corazones idólatras, Padre amado, usted nos agrada, mi Señor amado, porque tenemos un solo Dios, mi Señor, que solamente es usted, y oramos para que Chile sea para Cristo, mi Señor amado. Oro, Señor Jesús amado, para que nuestro país sea guardado de la violencia, para que aquellos que quieren destruir solamente, Padre amado, usted, bendito Dios, retenga su mano, Padre celestial. Yo te ruego, Señor Jesús amado, por los que gobiernan en este país, mi Señor amado, para que puedan tomar las mejores decisiones, Padre celestial. Bendito sabemos que usted es el único justo, que el único que gobernará con justicia es usted, mi Señor amado, porque maldito el hombre que confía en el hombre, mi Señor amado, y nuestra confianza debe estar en usted cada día, que estamos bajo su cobertura, mi Señor, y bajo su protección, Padre celestial. Yo te ruego en esta hora, bendito Dios, su bendición, y su bendición también, mi Señor amado, para mi familia y para todos los hermanos, bendito Dios, mi Señor, que se disponen a escuchar estos videos, mi Señor Jesús, estas grabaciones por intermedio de estos celulares, mi Señor Jesús, bendiga su vida, Padre celestial, que sea como un perfume agradable ante su presencia. Amén. Yo en esta hora te ruego una bendición en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén, mi Señor Jesús. Bien, mis hermanos, en esta hora, hasta aquí, ¿cierto? Vamos a dejar este culto de adoración a nuestro Dios, deseando la más rica bendiciones a todos mis hermanos, en especial, ¿cierto? A mi hermana Profeta, a mi hermana Vanessa, a mi hermana Rosa, a mi hermana Adela, ¿cierto? A mi hermana Marta, a mi hermana Elizabeth, ¿cierto? Nuestra pastora, nuestro pastor que compone el cuerpo profético. Un gran saludo, ¿cierto? Y un abrazo. Que el Señor les bendiga. Amén.